Mira la una. Hoy sí vamos a cumplir el cometido de conversar con nuestro invitado Ramón Guillermo Veleo, a quien le damos la bienvenida. Recordemos que el pasado lunes nosotros intentamos tener el pasado martes intentamos tener a Ramón Guillermo, pero lamentablemente pues se produjo el apagón. El apagón se interpuso entre nosotros. Se interpuso en el camino de esta entrevista, pero aquí estamos, ¿no? Sí, señor. Y ya que ese fue el motivo de la suspensión, hemos tardado menos en hacer una entrevista que en restablecerse la normalidad del servicio eléctrico del país, porque todavía hay muchas partes con problemas. Pero tú dices que hay problemas, hay lugares sin luz ahorita. Hay lugares con problemas, todavía. En Caracas no, en Caracas fue rápido, pero hay todavía lugares con problemas, todavía los periódicos los están sacando. Fíjate tú que en el gobierno hay como que dos líneas en este tema, ¿no? Una de esas líneas es la investigación sobre la falla que produjo este apagón, y la otra línea es la línea de la conspiración, que posiblemente se trate pues de una conspiración. Quizás en estos casos no se puede afirmar nada a priori ni negar nada a priori. ¿Qué opinas tú? No, a priori no se puede hacer ninguna afirmación, desde luego. Por lo tanto, el jefe del gobierno, el responsable del Poder Ejecutivo, disparó de la cintura, pues. Porque fíjate que la declaración del ministro Chacón parece, si uno la traduce, vamos a averiguar qué pasó, es una declaración posterior a la de su superior inmediato, que dijo que todo parecía indicar, todo indicaba que era la derecha extrema la que había hecho eso. Pues entonces así como vamos a averiguar si lo que dice Maduro es verdad o no, al fin y al cabo pues es lo que se puede colegir. Hay declaraciones de técnicos muy variados, de los sindicalistas, tanto del sindicato de electricidad como de la federación, por cierto, ambos muy cercanos al PSV. La coincidencia general es que se trata, bueno, de lo que todo el mundo sabe: falta de inversión oportuna, de la inversión en monto necesario, falta de mantenimiento, una gerencia, bueno, disparatada. Ese es un ministerio que después de creado ha tenido 3 titulares, casi 4, porque Arelis Chávez fue encargado varias veces y era presidente de Corpoelec, que era uno muy poderoso, aunque fuera Ali Rodríguez o Héctor Navarro el ministro. Acuérdense que se habló de la guerra eléctrica el año pasado, se habló de militarizar la red. Cosa que fue desmentida ayer por el ministro Rodríguez Torres. Dice que es imposible militarizar toda la red. Pero de nuevo, así como Chacón desmintió a Maduro, Rodríguez Torres desmiente, porque fue Maduro el que lo dijo. Lo mismo que yo no sé si esta reunión del alto mando eléctrico con el alto mando militar asistió Ramiro Valdés, que fue anunciado en 2011 como el gran supercomisionado para la electricidad. El general cubano Ramiro Valdés del Ministerio del Interior de Cuba fue anunciado por el gobierno, entonces por el difunto presidente. Es decir, ha habido tantas cosas, de todas las cosas que ha habido en estos días, me llamó la atención una cosa que no ha desmentido a nadie, una declaración del diputado Enrique Márquez, un diputado nuestro por el Zulia, que es ingeniero, que recordó que se han aprobado en la Asamblea un monto de $30 millones para esto. Y bueno, todas esas cosas requerirían de explicación. Me parece que es una cosa razonable el que se explique y se llegue, bueno, como dice el lugar común, hasta las últimas consecuencias. Sobre todo porque hay que ver qué es lo que se va a hacer para evitar que estas cosas se repitan. Ahora, hay voceros del gobierno que se quejan de que la oposición hace fiesta con estas cosas, ¿no? Y que pareciera que hay una especie de disfrute con lo que se dice cuando ocurre un apagón, cuando ocurre, por ejemplo, lo de Amuay. Incluso critican el comunicado que supuestamente repartieron allá algunos diputados, incluida María Corina Machado, donde se decía lo peor está por venir. Claro, porque si no se toman las medidas adecuadas, las cosas van a empeorar. Esto que ha ocurrido en las refinerías, es consecuencia de lo que no se ha hecho hasta ahora, y pasan estas cosas. No, de ninguna manera hacemos fiesta, todo lo contrario. ¿Cómo se va a hacer fiesta con eso? Ahora, lo que pasa es que el gobierno es muy imperito, muy inexperto. En estos días, el gobernador del Táchira, que era un tipo que estaba que ganó esa elección con una fama de hombre serio y competente enorme, pero yo no sé por qué se ha dedicado a perderla desde que es gobernador, ¿no? Aparte de perder unos votos también. Pero, oye, yo no sé por qué declaró, por cierto, que qué casualidad
que coincidían estas fallas eléctricas con las elecciones. Bueno, pero es que siempre hay elecciones. Hay elecciones a cada rato. ¿Cómo hacemos para que algo no coincida con las elecciones? Entonces, pues decir, oye, chicos, la gente se casa cuando coincide con dos elecciones, porque resulta que cada rato hay elecciones. O, bueno, hay campeonato de béisbol siempre que hay elecciones, claro, porque siempre hay elecciones. Esto es tan frecuente en nuestro país que la verdad es que es una cosa bastante ridícula usarlo como excusa. Pero fíjate, de ninguna manera, estas son cosas que no son para hacer fiesta. El gobierno, por cierto, ¿qué es lo que debería hacer en esto? Oye, vale, escuchar, es obvio que ha tenido equipos técnicos, es muy obvio por el desempeño, de muy mala calidad. Pero hay mucha gente aquí en el país, en las universidades, en la Simón Bolívar, en la Central Universidad del Sur. Y la MUD tiene propuestas para el tema eléctrico. Pero claro, por ejemplo, si tuviéramos un presidente de la MUD ahorita, ¿qué estaría haciendo la MUD? Pero por supuesto, estaría viendo primero las inversiones necesarias. No se ha invertido sobre todo en transmisión y en distribución. Hay una inversión en generación, pero en todas estas plantas que por cierto han resultado carísimas, y hay ese tema, ese cuchicheo acerca de los bolichicos que a mí me gustaría saber quiénes son. Una gente aparentemente enriquecidísima con el tema del negocio de las plantas eléctricas, pero a lo que vamos, corrupción aparte, hay que tener un plan, una idea larga de las cosas que hay que hacer, de plazo mediano y largo. 2, atender la contingencia de lo que está pasando. Por ejemplo, mantener y tener una política de mantenimiento verdadera, constante. Aquí en Caracas, por ejemplo, hay una red subterránea que está en problemas. Que está en problemas porque no se le realiza mantenimiento desde hace 13 años, 13, según expertos que la conocen muy bien. Es una cosa fundamental para que la ciudad se mantenga bien. Bueno, hay que hacerlo. Entonces, mantenimiento, inversión adecuada, principalmente en distribución. ¿Esa información de dónde se obtiene, Ramón Guillermo? Los técnicos que declaran, si es que es pública. Es pública. Tiene 13 años sin mantenimiento. 13 años sin mantenimiento, lo dijo un señor llamado Iñaki Rose, que fue uno de los gerentes de electricidad de Caracas. Lo leí, todo esto está en los periódicos. No se requiere, tú sabes, una cosa, esas las que gasta Minerales, Rodríguez Torres, en espiar a la gente. No se requiere nada de eso. Es leer la prensa, lo que está en Últimas Noticias, lo que está en el Universal, en el Nacional, en El Mundo, en 2001, en todos los periódicos. Puede leer esto, pero además va a la universidad y le pregunta a la gente que estudia eso en la Central, le pregunta a la gente que está en eso en la Simón Bolívar, le pregunta a la gente que está en eso en la Universidad del Zulia. Oye, vale, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está? Y resulta que esos técnicos, que son técnicos respetados en todas partes, son escuchados en todos lados, menos por el gobierno de Venezuela, que no los escucha, que los considera técnicos de oposición. Pues hay unos que son simpatizantes de la oposición, otros que yo no te conozco de simpatía política, pero que son ciertamente gente muy capaz. Ahora, ¿hay alguna influencia ideológica? ¿Dejó una pauta Marx y Lenin y Engels, dejaron alguna pauta acerca de cómo reparar las líneas de alta tensión? No, chico, vale. Lo que hay que hacer, las inversiones que hay que hacer, el mantenimiento que hay que hacer y el cuidado en la distribución. Yo no sé si Lenin dejó o no una pauta con respecto a eso. Lo que sí recuerdo es que Lenin habló de que el socialismo era imposible sin electrificación y sin producción. Así es, y están ligadas las dos. Están ligadas las dos, por cierto. Están ligadas las dos porque precisamente aquí tenemos problemas con una economía que está a media máquina, porque lo que tenemos de modestísimo crecimiento del PIB se deriva de petróleo. Si aquí tuviéramos una economía moviéndose, tendríamos otra vez colapso eléctrico porque no se soportaría un empujón grande de producción. Vamos a hacer una pausa y al retorno continuaremos conversando con Ramón Guillermo Aveleo. Pueden escribirnos a nuestro Twitter, @VladimirALauna_GB. Ya venimos.